En este último video les voy a enseñar ejercicios de funciones cuadráticas y 3 ejercicios que me habían quedado pendientes en el video anterior de lo que es del DEMRE, ¿ya? Voy a partir con los del DEMRE que me habían quedado pendientes y es importante que los revisen porque entraron 3 ejercicios de ecuaciones de función cuadrática. Voy a leerlo y les voy a explicar cómo se desarrollan. Tenemos, un florista necesita armar un arco de flores que está ubicado verticalmente al suelo para un matrimonio, el cual, según las especificaciones de los novios, debe tener la forma de una parábola, como se representa en la figura adjunta. La función que modela la forma interior del arco de flores está dada por la función f de x es igual a menos x cuadrado. ¿Cuál es la distancia que debe tener entre las bases del arco para que la altura máxima del arco de flores sea 2 metros? Entonces, lo importante de este ejercicio es que vamos a anotar la función f de x es igual a menos x cuadrado. Lo primero que tienes que darte cuenta es que el numerito que está acompañando a la x es negativo. Por lo tanto, estamos en este tipo de dibujo, ¿ya? O sea, puede ser, no sabemos todavía bien en dónde está ubicado, ¿ya? Puede ser ahí, puede ser ahí, no lo sé todavía. Pero ya sabemos que el arco es de la forma de la carita para abajo. Lo otro que vamos a notar inmediatamente, acuérdate que f de x es lo mismo que y, es la fórmula general de una función cuadrática, que es ax cuadrado más bx más c. Pero vamos a notar que en este que nos dieron, nosotros no tenemos ni este término, que es b por x, ni el término c. Ese es 0 y 0. ¿Por qué es importante esto? Porque para poder dibujar bien la parábola, vamos a notar que el discriminante, recuerda que el discriminante es b cuadrado menos 4c, en este caso es igual a 0, porque no tenemos el término con b y no tenemos el término con c, por lo tanto 4 por a por c te da 0 y b cuadrado es 0. ¿Qué es importante acá? Que en este caso la intersección de la parábola con el eje de las x toca en un solo punto al eje x. Por lo tanto, no estamos en este escenario donde intersecta en 2 puntos al eje x. Estamos en un escenario como este, ¿ya? Ahora, lo que sigue es saber dónde, porque ya sabemos que tenemos una parábola de la siguiente manera, que puede ser así, que puede ser aquí, ¿ya? Es la carita para abajo y la intersección con el eje x es en un solo punto, ¿ya? Esto es sumamente importante porque si dibujas la parábola como de esta forma, que es lo que uno inicialmente habría dibujado, y pones que los novios quieren que esta distancia sea de 2 metros, ¿ya? Y vas a calcular en el fondo los puntos de intersección, no vas a poder resolver bien el ejercicio. ¿Por qué? Porque esta parábola es de la forma como te muestro acá, donde toca en un solo punto al eje X. Entonces, fíjate en lo siguiente que vamos a notar. Fíjate que cuando te acuerdas que para saber el punto de intersección con el eje de las Y, ¿cierto? Nosotros decíamos que X es 0. Cuando X es 0, sabemos dónde corta la parábola al eje de las Y. Nota que cuando X es 0, Y es 0. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Tenemos una parábola que intersecta en un solo punto al eje de las X y que su intersección con el eje de las Y, acuérdate que este es el eje de las Y, es el punto 0,0, ¿ya? Entonces, sumamente importante en este ejercicio que te des cuenta que es una parábola que es de esta forma. ¿Por qué es importante? Porque aquí entonces vas a tener que la distancia, ¿ya? De aquí a acá, que es el arco, es menos 2. Y no es como lo que uno podría haber pensado que la distancia es 2. Te hago notar esto porque si tú resuelves el ejercicio pensando que es una parábola, si bien esta parábola es de esta forma, aquí tienes el error de que está cortando al eje X en 2 puntos y estás poniendo la distancia en forma positiva. Entonces, ya sabemos que es una parábola que es
con la boquita para abajo. ¿Por qué? Porque es negativa. Y sabemos que la altura que va a tener, si bien es 2, como estamos en este diagrama, nuestra altura es menos 2. Por lo tanto, lo que estamos buscando es este punto X y este punto X. Y estamos buscando la distancia que hay entre esos dos puntos, de tal manera que esta altura sea 2, ¿ya? Entonces, fíjate que nosotros ya sabemos, entonces, que cuando i vale menos 2, vamos a tener este valor y este valor. Entonces, cuando i vale menos 2, vamos a calcular entonces el valor de las x, ¿ya? Entonces, yo reemplazo i igual menos 2 es igual a menos x cuadrado. Este negativo con este negativo se simplifican y por lo tanto tengo que x cuadrado es igual a 2. Por lo tanto, esta respuesta x1 va a ser más la raíz de 2 y la segunda alternativa es menos raíz de 2. Entonces, si te fijas en este diagrama, cuando i vale menos 2, el valor de x es raíz de 2 y el otro valor de x es raíz de menos 2. El ejercicio te está preguntando cuál es la distancia. Acuérdate que nosotros ya vimos que distancia era en el fondo valor absoluto. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay entre aquí y acá? La distancia siempre es un valor positivo, ¿ya? La distancia de aquí al 0 es raíz de 2, ¿cierto? Lo que me separa, aunque este número es negativo, lo que me separa si yo lo mido es una raíz de 2. Y lo que me separa de aquí a acá también es raíz de 2. Por lo tanto, la distancia entre estos dos puntos es 2 raíz de 2. Entonces, si te fijas, la respuesta correcta, 2 raíz de 2. Aquí, en este ejercicio, lo único importante que tenías que saber era dibujar bien la parábola, ¿ya? No como lo normal que uno podría haber pensado era que esto estuviera hacia arriba y pusieras como distancia el 2, en el fondo tú habrías llegado a una forma así. Si lo hubieses dibujado así, y es igual a menos x cuadrado, y es igual a 2, es igual a menos x cuadrado, y te habría quedado menos 2 es igual a x cuadrado, ¿cierto? Porque este está positivo y este está negativo. Y por lo tanto te habría quedado la raíz cuadrada de un número negativo, y eso es un número imaginario, ¿ya? Entonces, eso no es la realidad. La única dificultad del ejercicio radicaba en que lo supieras colocar bien en el eje y que te dieras cuenta que estaba justo pasando por el 0, 0 y que la distancia que vas a calcular es menos 2. Ya sabiendo que el i es menos 2, entonces menos 2 es igual a menos x cuadrado y ahí sí se simplifican los menos y te quedaría que x cuadrado es igual a 2, simplemente te queda que aquí es menos raíz de 2 y aquí es raíz de 2. Por lo tanto, la distancia entre esos dos puntos es 2 raíz de 2, ¿ya? Voy con el ejercicio número 34. A ver. Tenemos una función de la forma x al cubo. Las funciones que nosotros hemos visto al principio, vimos las funciones lineales, que yo te expliqué que cuando la x está elevado a 1, su exponente es 1, entonces es una línea. Fíjate que las elevados a 2, que son las funciones cuadráticas, son parábolas. Todas las funciones que te aparezcan, que son elevadas a 3, a 4, a 5, a 6, se llaman función potencia, ¿ya? Que son exponentes mayores. Si bien estas tienen distintas gráficas, por ejemplo, la de x cubo es como una curva, ¿ya? En este caso da lo mismo que no tienes para qué saber las formas, porque simplemente para analizarlas vamos a ir eligiendo un número y ver si cumple o no cumple. Fíjate lo que te dicen. Te dan la función, que es una función potencia, y te dice que el dominio es todos los números reales, ¿ya? O sea, funciona para todas las x. ¿Cuál de las siguientes relaciones son verdaderas para todo número real? Para todo número real te tiene que funcionar. ¿Por qué? Porque te dijeron que
el dominio eran todos los números reales. Entonces, esta es una función de esta forma. Yo me la sé, así que... ¿Ya? Es como la mitad de una parábola que está triste y es como la mitad de la parábola que está contenta. Esa es la x cubo. Entonces, fíjate que todas las x y todas las y están contenidas. Si hay un número que no te funcione, que no te cumpla la igualdad que te están dando, entonces no cumple, no pertenecería a esa función. Entonces, te dicen que comprobemos que f de menos x es igual a f de x. Simplemente vamos a tomar un número, ¿ya? Cualquiera. En este caso yo voy a tomar el número 2, ¿ya? Y lo voy a reemplazar en la función. F de menos 2 es igual a f de 2. Voy a revisar. Acuérdate que la función es x cubo. Entonces, menos 2 al cubo es igual a 2 al cubo, ¿ya? Entonces, menos 2 al cubo es lo mismo que menos 2 por menos 2 por menos 2. 2 por 2, 4, por 2, 8. Más por menos por menos me da más. Y más por menos es menos. Por lo tanto, menos 2 al cubo es lo mismo que menos 8. Ahora voy a revisar si se cumple, si yo ocupo x igual a 2. Entonces, 2 por 2 sería 4 y por 2 sería 8. Por lo tanto, si yo tomo el número 2 y lo hago en esta relación, me da que en este caso es menos 8 y en este caso es 8, por lo tanto no se cumple esa igualdad. Entonces, en ese caso, esto sería falso. Vamos a analizar la siguiente alternativa. F de menos x es igual a menos f de x. Vuelvo a realizarlo con el número 2. Entonces, si x es igual a 2, f de menos 2 sería ya menos 8, ya lo vimos. Y f de 2 era 8, pero como tengo un menos adelante me quedaría menos 8. En este caso sí se cumple, por lo tanto es verdadera. Sigo con el tercer alternativa. F de x menos 1 es menor que f de x. Recuerda que aquí hay un desplazamiento, ¿ya? Cuando tú te corrías, ¿ya? Entonces, si x, por ejemplo, es 2, aquí me quedaría 2 menos 1, me quedaría 1. Entonces, f de 1 sería multiplicar 1 por 1 por 1. Y eso sería 1. Y f de 2 ya lo tenemos, que era 8. Por lo tanto, 8 es mayor que 1, es verdadera, ¿ya? Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería la 2 y la 3, porque la 1 era falsa. Finalmente, el último ejercicio de EMRE me dice, considere la función f de x es igual a mx más n con dominio el conjunto de los números reales. Se puede determinar el valor de n si se conoce. Nota que aquí esto es una función afín, ¿cierto? Es una línea, ¿ya? Entonces, acordarnos que este valor, ¿yo cómo lo obtengo? Cuando x vale 0, yo, acuérdate que esto es y es igual a mx más n. Cuando x vale 0, esto se transforma y valdría n, ¿ya? Entonces, si yo lo grafico, cuando x vale 0, y vale n. Por lo tanto, yo sé que mi recta va a pasar por el punto 0,n. ¿Qué es lo que me dice la primera alternativa? Si a ti te dan el punto de intersección de la gráfica de f con el eje y, o sea, donde este es f, donde cruza con el eje de las y, vas a obtener entonces el valor de n, que es exactamente decirle que x vale 0. Por lo tanto, con esta alternativa podemos conocer el valor de n, ¿ya? Entonces, una por sí sola, sí. Vamos al segundo. El valor de la pendiente de la gráfica de f y las coordenadas de un punto en la gráfica de f. Fíjate que el número que acompaña a la x se llama pendiente. Ese numerito, m, es la pendiente. Acuérdate que yo te expliqué que si era positivo, la recta iba para allá creciendo. Y si era negativo, la recta va hacia el otro lado decreciendo. Va hacia acá. Entonces, en esta ecuación, ellos me van a dar este valor y me van a dar un punto, ¿ya? Que pertenece a la gráfica. Me van a dar un punto y me dan un punto x. Fíjate que si yo tengo el valor de un punto y, el valor de la pendiente y el valor de un punto x, voy a poder al tiro inmediatamente conocer a n, ¿ya? Para algunas alumnas que pueden estar más avanzadas en matemáticas,
existe una ecuación que se llama punto pendiente, ¿ya? Que es que te dan un punto y la pendiente y por lo tanto tú puedes conocer el valor de n. Por lo tanto, con esta alternativa también puedo conocer el valor de n, entonces también 2 por sí sola. Entonces la alternativa correcta es cada una por sí sola, ¿ya? Esos serían los ejercicios. Con eso ya termino de repasarles todos los ejercicios que venían del DEMRAE, ¿ya? Entonces ahora me voy a ir a lo que vimos en la clase de ayer. Fíjate, es la página 284. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa la función f de x es igual a x cuadrado menos 5x más 6? Acá me voy a la fórmula general, a x cuadrado más bx más c, y me doy cuenta que la a, el numerito que acompaña al x cuadrado, es positivo. Por lo tanto, no me sirve este gráfico, porque la carita está para abajo, y tampoco me sirve este gráfico. Me voy a quedar con el gráfico de a, de c y de e. Fíjate que la diferencia entre a, c y e es que estos dos cortan en 2 puntos al eje x y este no corta al eje x en ningún punto. ¿Cómo puedes saber los cortes en el eje x? Sabiendo el discriminante. B cuadrado menos 4c. Si el discriminante es mayor que 0, entonces cortas en 2 puntos. Si el discriminante es igual a 0, cortas en 1 punto. Y si el discriminante es menor que 0, no cortas en ningún punto. Tenemos los valores de a, b y c. Entonces podemos calcular rápidamente el discriminante. Entonces, veamos. B cuadrado es el numerito que acompaña, ¿cierto?, aquí a la x. Me quedaría menos 5 al cuadrado. Menos 4. A es 1 y c es 6. Por lo tanto, menos 5 por menos 5 sería más 25 y 4 por 1 por 6 es menos 24. Esto es igual a 1. Entonces estamos en el caso que es mayor que 0. Por lo tanto, este tampoco me sirve. Finalmente, tengo que ver si la función, ya cuando y vale 0, estos puntos de las x son positivos o negativos. Fíjate aquí, simplemente cuando y vale 0, entonces hacemos 0 es igual a x cuadrado menos 5x más 6. Acuérdate que tú ya sabes resolver esto. Esto es lo mismo que menos b más menos b cuadrado menos 4c partido por 2a. Esto ya lo calculamos aquí arriba, b cuadrado menos 4c, ¿cierto? Ya sabemos que es 1. Entonces, menos b sería menos 5, sería 5, más menos, la raíz cuadrada de 1 es 1, y a es 1, por lo tanto partido en 2. Entonces tenemos 5 más 1 partido en 2 y 5 menos 1 partido en 2. Tenemos que los resultados, las x, los puntos cuando y vale 0, te da 5 más 1 es 6 partido en 2, es 3, y 5 menos 1 es 4 partido en 2, sería 2. Por lo tanto, estamos en esta situación donde tenemos x positiva, respuesta correcta, la letra A. Voy con el siguiente ejercicio. Dada la parábola de la ecuación f de x es igual a x cuadrado menos 2x más a, no conozco el valor de a. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Fíjate acá. Si a es mayor que 1, entonces la parábola intersecta en 2 puntos al eje x. Si a es igual a 1, entonces la parábola intersecta en un solo punto al eje x. Y si a es negativo, entonces la parábola no intersecta al eje x. Acá, cuando tienes este tipo de ejercicios, acuérdate que sale sumamente conveniente en la prueba descartar. Te voy a descartar inmediatamente la C, la D y la E. ¿Por qué? Porque para que intersectemos al eje de las X, tú ya sabes que los casos son que intersecte en 2 puntos, que intersecte en ningún punto o que intersecte en un punto. Por lo tanto, no se pueden dar dos situaciones al mismo tiempo, simultáneas. Por lo tanto, comete esta y esta. Y nos queda analizar la 1 y la 2. Ya vamos a ver, las voy a analizar las 3, pero eso es para ahorrar tiempo. Entonces, ¿cómo analizábamos los cortes en el eje en el eje X? Viendo el discriminante. Nuevamente tenemos que analizar b cuadrado menos 4ac. ¿Ya? Fíjate que me dan b cuadrado sería menos 2. Entonces tenemos menos 2 al cuadrado menos 4 por a, que es 1.
y la letra C, que yo no la conozco, que en mi caso es la letra A. ¿Ya? Entonces, fíjate que esto me queda como 4 por menos 4 por A. Voy a factorizar. 4, factor común de 1 menos A. Ese es mi discriminante. Fíjate que el discriminante depende del valor de A. Entonces, si A es mayor que 1, ¿ya? Entonces, la parábola intersecta en 2 puntos al eje X. Para que esto intersecte en 2 puntos al eje X, lo que tiene que pasar es que esto sea mayor que 0, ¿cierto? O sea que este número es positivo y esto también sea positivo. Entonces, porque positivo por positivo me da más. Entonces, fíjate que si yo tengo, este es el ejercicio número 2, 4 por 1 menos A, y esto es positivo y esto es positivo, entonces la parábola va a cortar en 2 puntos. 1 menos A, para que sea positivo, tiene que pasar que la A sea menor que la 1. Y a mí me están diciendo que para que eso ocurra, A tiene que ser mayor que 1. Por lo tanto, esta es falsa. ¿Ya? Me la como y finalmente me quedaría que esta es la única verdadera. Vamos a comprobar que esa es verdadera. Si A es igual a 1, la parábola intersecta en un solo punto al eje X. Fíjate que si A, esta es mi discriminante, si este valor es 1, aquí me quedaría 1 menos 1, me quedaría 0, 4 por 0 sería 0, y efectivamente cuando el discriminante es igual a 0, intersecta en un solo punto. Por lo tanto, es verdadera. Ahora voy a comprobar que la número 3 también sea falsa. Si A es menor que 1, entonces la parábola no intersecta al eje X. Si A es menor que 1, no intersecta. Tenemos que 4 por 1 menos A, para que no intersecte, tiene que ser menor que 0. Este es positivo y para que esto ocurra, me tiene que dar que esto es negativo, porque más por menos es menos. Por lo tanto, 1 menos A tendría que ser menor que 0. Y en ese caso sería que 1, este pasa para acá con el signo contrario, sería A. Para que esto ocurra, necesito que A sea mayor que 1. Y aquí me están diciendo que A es menor que 1. Por lo tanto, es falsa. ¿Ya? Voy con el ejercicio número 3. Dadas las funciones f de x igual a x cuadrado, g de x es igual a 1/3 de x cuadrado y h de x es igual a 3x cuadrado, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Y fíjate que todas las opciones lo que hicieron fue evaluar cuando x es igual a 1/3 en cada una de las funciones, cuál era la función mayor. Entonces, lo que tenemos que hacer es evaluar f cuando vale 1/3, g cuando x vale 1/3 y la h cuando la x vale 1/3. Vamos a hacerlo. F de 1/3 es simplemente donde sale x, tú pones 1/3. Sería 1/3 al cuadrado. 1/3 al cuadrado es 1/9. Vamos a hacer lo mismo con g. G de 1/3 es 1/3 por 1/3 al cuadrado, ¿ya? Y como 1/3 al cuadrado es 1/9, es 1/3 por 1/9. Es 1/27. Y h de x es 3 por x cuadrado. X cuadrado ya lo tenemos. De 1/3, ¿cierto? Es 1/9. Por lo tanto, 3 por 1/9, simplifico aquí y aquí, me queda que es 1/3. Entonces, ahora simplemente tengo que evaluar cuál es el número mayor o menor. Aquí hay varias formas de ver cómo evaluarlo. Te voy a refrescar la memoria porque esto lo vimos en el capítulo de fracciones. Tú tienes los siguientes números. Tienes 1/9, tienes 1/27 y tienes 1/3. Esta es F, la otra es G y esta es H. ¿Ya? Entonces, método número 1, ¿ya? El que me gusta a mí es igualar el denominador. Y al igualar el denominador, te va a quedar un numerito aquí arriba. El que sea mayor es la fracción mayor. Entonces vamos a igualar a todos con denominador común 27. Entonces, para que esto se transforme en denominador común 27, voy a multiplicar por 3 arriba y por 3 arriba. Y me va a quedar 3 partido en 27. Este me queda 1 partido en 27. Y esta me queda, lo multiplico por 9, me queda 9 partido en 27.
Por lo tanto, ya me olvido de este numerito y simplemente esta es la más grande, después sigue esta y esta es la más chiquitita. Entonces, el orden sería que H es mayor que F es mayor que G. En este caso es la respuesta H es mayor que F es mayor que G. La letra B, ¿ya? Si no te acuerdas de ese método, había otro método que era igualar el numerador. Te lo voy a repasar igual. Tenemos un tercio, o sea, perdón, tenemos un noveno, la primera. Después tenemos un 27avo y después tenemos un tercio. Lo que haces es igualar el numerador y cuando los tienes iguales, aquí es al revés. El número más chiquitito es el mayor. ¿Por qué? Porque acuérdate que el denominador es que tú divides en tantas partes. Entonces, obviamente, si una pizza yo la divido en 3 personas, me toca un trozo mucho más grande que si la divido en 27 personas. Ese es el concepto. En este caso es súper rápido porque tenemos arriba los mismos números. Por lo tanto, mientras más chiquitito yo divido, entonces ese es el trozo mayor. Por lo tanto, nuevamente, esta sería la más grande, que sería, este es F, este es G y H. Nuevamente me da que H es mayor que F y que es mayor que G. Si además no te acordaste de este método y no sabes cómo analizarla, entonces vamos a hacer la simple división. Acuérdate que 1 partido en 9 es lo mismo que yo te diga 1 dividido en 9, ¿cierto? 1 partido en 27 es lo mismo que yo te diga 1 dividido en 27. Y 1 partido en 3 es lo mismo que yo te diga 1 dividido en 3. Y acá hacemos una división. 1, o sea, el 9 no cabe en el 1, ¿verdad? Por lo tanto, sabemos que tenemos que prestarle un decimal, 0, y entonces le prestamos un 0, y el 9 cabe en el 10 una vez. Esto es 0, algo. No quiero perder el tiempo dividiendo mucho porque no tiene sentido, porque te vas a dar cuenta que se ordenan solos. El 27 no cabe en el 1, por lo tanto le vamos a prestar un 0, ¿cierto? Pero el 27 tampoco cabe en el 10, entonces este número le prestamos de nuevo y ahí recién el 27 cabe 3 veces. Entonces tenemos un número del orden de 0,0 algo, o sea, muy chiquitito. Y finalmente hacemos la división de esto. El 3 no cabe en el 1, por lo tanto nuevamente le vamos a prestar un decimal y el 3 en el 10 cabe 3 veces, porque 3 por 3 es 9, y ahí sigues dividiendo el decimal. Fíjate que al hacer la división, nuevamente te queda que este es el más grande, luego viene este y luego viene este. Ahí tienes 3 métodos que te mostré para poder resolver este ejercicio. Vamos con el número 4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas con respecto a la función f de x es igual a x cuadrado más bx más c? Fórmula general de función cuadrática. ¿Ya? Si a es menor que 0, entonces la gráfica de la función es una parábola que se abre hacia abajo. Verdadero. Lo que quieren que tú les digas es que estamos tristes, la carita triste. Verdadero. La gráfica de la función intersecta el eje de las ordenadas. Quiero que te recuerdes que, si no te acuerdas, hazte este ejercicio. Las abscisas, la A, si yo la prolongo, es una gráfica así, y por lo tanto yo siempre me acordaba que estas eran las X. Y las ordenadas, si yo hago la O, es así, hacia arriba, y por lo tanto las ordenadas son las Y. Esto es una ayuda de memoria que a mí me sirvió mucho cuando me lo enseñaron. Entonces, la gráfica de la función intersecta al eje de las ordenadas, al donde intersecta el Y, en el punto 0, c. Entonces, fíjate que si yo x es 0, entonces acuérdate que f de x es lo mismo que y. Entonces, y es igual a c. Por lo tanto, si x es 0, cuando tú haces tu tablita, si x es 0, y vale c. Entonces, cuando yo dibuje en mi grafiquito el punto 0, c, es por donde va a pasar la parábola. Entonces, esto es verdadero. Finalmente, si a es igual a 0, pero b y c son distintos de 0, entonces f es una función afín. Aquí simplemente lo que te están diciendo es que te acuerdes que la función afín es la función lineal, la ecuación de la recta general. Por lo tanto, si esto es 0, a mí me va a quedar y es igual a bx más c, que es la misma, que da lo mismo, x es de esta forma, ¿cierto? Y por lo tanto, esta es verdadera. Entonces, 1, 2, 3.
Voy con el siguiente ejercicio. En la figura se muestran dos parábolas de tal manera que una es la simétrica de la otra con respecto al eje X. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Acá yo te pasé en la página 200, lo vuelvo a mostrar hoy día, en la página 262 está la materia de reflexión de funciones, ¿ya? Entonces, para que esto es lo que nos están preguntando. Cuando tú tienes una función que se refleja en torno al eje X, yo ayer les expliqué que es como que tú doblaras, ¿ya? Y cuando es eje X, es como si doblaras la hoja en este sentido. Y cuando es el eje Y, es como que la doblaras en este sentido, ¿cierto? Horizontal y vertical. Entonces, las reflexiones es como si tú pusieras un espejo, ¿ya? Y por lo tanto te queda la misma figura, pero invertida, ¿ya? Entonces, si yo tengo este dibujo, ay, no estoy filmando y grabando, entonces, y lo doblo, ¡plin!, sobre esto, fíjate que se transparenta la figura y si yo la dibujara encima, me quedaría esta figura, ¿cierto? Voy a mostrártela de nuevo. Si yo tengo esta figura, lo voy a rayar para que se note un poquito más. Ay, perdón porque estoy grabando. Y la doblo, o sea, hago esto, la reflejo. Esa sería la reflexión con respecto al eje X. Acuérdate que este es el eje X. La reflejo, la doblo, como que la pliego. Me quedaría, fíjate que si se transparenta un poquito, eso es lo rayado, me queda la misma figura pero al revés, ¿ya? Lo mismo ocurre cuando lo haces en el eje Y. Mira, si yo tengo esta figura, ahora hagamos que este es el eje Y porque lo voy a doblar a la vertical. Y la doblo, me va a quedar lo mismo, pero al revés. Es un espejo, eso es una reflexión. Lo importante de las reflexiones es lo siguiente. Y cuando es con respecto al eje X, por favor anótalo en una ayudita memoria. Si tú tienes f de x, tu función automáticamente se transforma en menos f de x. Listo. Con esta información puedes resolver este ejercicio rápidamente. Y cuando es con respecto a y, tu f de x se transforma en f de menos x. Fíjate que aquí cuando es x, cuando es en torno al eje x, el menos queda afuera. Y cuando es en torno al eje y, el menos está adentro, ¿ya? Entonces, con esta información vamos a resolver, es un pequeño repaso para resolver este ejercicio. Tenemos, me dan esta gráfica, me dan una función que tiene esta forma, ax cuadrado más bx más c, y me dicen que esta es su simétrica con respecto al eje X, su reflexión. O sea que esto, tú ya sabes, déjenme buscar una hojita en blanco para poder explicarles este ejercicio. Te dicen que g de x es igual a una fórmula general, a x cuadrado más bx más c. Entonces, tú ya sabes que la de abajo es menos g de x, ¿ya? O sea, en estricto rigor sería menos ax cuadrado menos bx menos c. Es exactamente igual, pero toda negativa, ¿ya? Entonces, a mí me dijeron que la de abajo, yo eso lo sé, me dijeron que la de abajo era mx cuadrado, me dan esto, más bx más p. Lo que quiero que notes acá es que m es lo mismo que menos a, t viene siendo menos b y p viene siendo menos c. Ajá. Y ahora vamos a analizar qué me preguntan. Entonces, me dicen, ¿cuál es verdadera? P más C es igual a 0. Entonces, yo tengo C aquí y me dieron a mí esto es lo que me dieron. Esto es lo que nosotros sabemos porque sabemos reflexiones. P. Y me dicen, P más C es igual a 0.
Fíjate que yo aquí te escribí que como nosotros sabemos que la de acá es la misma de arriba, pero todo en negativo, quiere decir que P es igual a menos C. Por lo tanto, este P lo voy a poner como menos C, ese lo pongo como C, y al sumarlo me da 0, por lo tanto es verdadera. Listo, no me complico más. Después, me dicen M es mayor que 0 y A es menor que 0. No, eso es completamente falsa, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú ya sabes que la M tiene que sí o sí o sí ser negativa para que esté la carita para abajo. Y A sí o sí o sí tiene que ser positivo para que esté la boca para arriba. Por lo tanto, esta es falsa de mirarla. Y después me dicen que G de menos 1 es igual a menos F de menos 1, ¿ya? Esto es, no tienes ni siquiera que analizarlo, porque tú ya sabes que cuando tú, o sea, tienes que analizarlo de la siguiente forma, no tienes que hacer cálculos, que cuando tú tienes una reflexión, que es la misma figura, pero que se replica para acá para abajo, entonces F, esta es F de X, y esta es menos F de X. Por lo tanto, fíjate que aquí y aquí es el mismo número. Y aquí esta es la positiva y esta es la negativa. Por lo tanto, esto es verdadero. Y finalmente nos quedamos con la alternativa 1 y 3. ¿Ya? Voy al siguiente ejercicio. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas con respecto a las funciones de la forma x cuadrado menos p con dominio en el número real? Si p es mayor que 0, entonces la gráfica de f intersecta al eje x en un solo punto. ¿Ya? Entonces, nuevamente me están pidiendo intersección con el eje x. La intersección con el eje x es discriminante. Si p es menor que 0, entonces la gráfica no intersecta al eje x, discriminante. Y si p es menor que 0, entonces la ordenada del punto donde la gráfica f de f intersecta al eje y es positiva. Vamos a revisar las alternativas. Si p es mayor que 0, acuérdate que el discriminante es lo siguiente, b cuadrado menos 4c. ¿Ya? Fíjate que aquí yo no tengo b, me lo como, porque b es el número que acompaña a la x. Si tengo a, que es 1, entonces me quedaría menos 4 por 1, y c es menos p por menos p. Esto me quedaría menos por más, menos, y menos por menos, más. Entonces me queda que mi discriminante es igual a 4p. Ahora, si p es mayor que 0, si este numerito es positivo, entonces esto me va a dar mayor que 0 y por lo tanto va a intersectar al eje x en 2 puntos. Entonces, si p es mayor que 0, entonces la gráfica de f intersecta el eje en un solo punto. No, esto es falso. Si p es menor que 0 ahora, entonces la gráfica de f no intersecta el eje x. Si p es negativo, me quedaría 4 por menos algo, menos p. Y en este caso, como me quedaría negativo, quiere decir que estamos cuando el discriminante no intersecta al eje. Y por lo tanto, esta es verdadera. Ahora, si p es menor que 0, entonces la ordenada, acuérdate que la ordenada es la y, del punto donde la gráfica f intersecta al eje y es positiva. Entonces, si p es menor que 0, ¿ya? Si p es negativo, entonces la ordenada del punto donde la gráfica de f intersecta al eje y es positiva. Recuerda que cómo calculamos dónde intersecta una parábola al eje y. Recuerda que siempre una parábola, da lo mismo que te estoy dibujando distintas parábolas para que te acuerdes, siempre una parábola va a intersectar, esta acuérdate que siguen para arriba, va a intersectar al eje de las y cuando x es 0. Entonces, la función que a mí me dan es f de x es igual a x cuadrado menos p. Entonces, acuérdate que esto es y es igual a x cuadrado menos p. Entonces, cuando x vale 0, cuando x vale 0, resulta que y vale menos p. Entonces,
Si yo dibujara, me quedaría, por ejemplo, una cosita así. ¡Ting! Y esto sería menos p. ¿Ya? Entonces, cuando x vale 0, menos p. ¿Y qué es lo que me dicen? Que si p es negativo, entonces la ordenada del punto donde la gráfica f intersecta el eje y es positiva. Fíjate que yo al calcular y al dibujar te puse que este valor era menos p. Pero, ¿qué pasa si p es negativo? Entonces, si p es negativo, me quedaría menos por menos. Si p es menor que 0, me quedaría que y es menos p. Y por lo tanto, me quedaría que cuando x vale 0, y vale p. Y en ese caso, yo grafico y me queda por aquí. Entonces, esa sería verdadera. Por lo tanto, me quedo con la 2 y la 3. Vamos con los dos últimos. Si en f es una función cuyo dominio es el conjunto de los números reales, definida por f de x, un chorizo ya. K por x cuadrado más k más 1 por x más k más 2. Aquí voy a poner al tiro que lo que acompaña la x cuadrado es a, lo que acompaña k más 1 es b y lo que no está con x es la letra c. ¿Cuál de las siguientes relaciones debe cumplir el número k para que la gráfica de f intersecte el eje x en un solo punto? Para que intersecte en un solo punto vamos a hablar del discriminante, o sea, b cuadrado menos 4c. Me dan el a, me dan el b y el c, simplemente vamos a reemplazar en la fórmula, ¿ya? B cuadrado es lo mismo que k más 1, que es lo que acompaña la x, menos 4 por a, que es k, y c, que es k más 2. Aquí voy a resolver k más 1 al cuadrado, lo mismo que el cuadrado del primero, k cuadrado, más el cuadrado del segundo, que 1 por 1 es 1, más la multiplicación de este por este y este 2. 2 por k por 1, ¿ya? Me quería 2k. Menos 4k por k me queda menos 4k cuadrado y menos 4k por 2 me queda más por menos 8k. Ahora voy a rearmar. Te queda k cuadrado menos 4k cuadrado son menos 3k cuadrado. 2k menos 8k me quedaría menos 6k y más 1 es igual a 0, ¿ya? Entonces, acuérdate que estamos haciendo el discriminante, por eso lo pongo para que sea en un solo punto, tiene que ser igual a 0. En las alternativas cuando yo busco, resulta que esta, pero con los signos cambiados. Simplemente no hay ningún problema porque esto es una igualdad y por lo tanto si yo multiplico la igualdad por menos 1, esto me quedaría como 3k cuadrado, me quedaría como 6k y este me quedaría como 1. Y la alternativa correcta es la letra B. Voy con el último y final ejercicio. Sean las funciones f y g, ambas con dominio en el conjunto de los números reales, definidas por f de x es igual a x cuadrado más 3 y g de x es igual a x menos 3 al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Nuevamente. Las gráficas de f y g se intersectan en el punto 1, 4. Para que tú puedas ver que se intersectan en un punto, fíjate que estas parábolas van a ser una así, no sé, esto es así ya. Hagamos que es esto. No son así, pero es como así. Tum, tum. ¿Ya? Entonces, el punto de intersección quiere decir que, para que sepas eso, el punto de intersección, ese punto tiene que pertenecer tanto a esta función como a esta función. Entonces, lo que vamos a hacer rápidamente es comprobar, ¿ya? Para que no perdamos tiempo. Entonces, lo que tengo que comprobar es si pertenece a la función. Entonces, fíjate que f de x es x cuadrado más 3 y g de x es x menos 3 al cuadrado. Si, vamos a comprobar este punto. Si x vale 1, entonces cuando yo reemplace aquí, la y me tiene que dar 4. Veamos. Entonces, 1 al cuadrado es 1 más 3. Entonces, eso es 1 más 3 es 4. Quiere decir que acuérdate que f de x es lo mismo que y. Que cuando x vale 1, y vale 4. Ya. Quiere decir que este punto 1, 4 sí pertenece a la f. Ahora lo voy a comprobar con la que sí pertenece a la g. Entonces, si la x vale 1, esto me quedaría 1 menos 3. Y eso me quedaría menos 2. Y menos 2 al cuadrado sería menos 2 por menos 2. Eso es lo mismo que 4. Por lo tanto, cuando x vale 1, y vale 4. También pertenece. Entonces, esta alternativa es correcta. Si x es igual a 5, entonces f de x menos g de x es igual a 24. Voy a reemplazar en f de x
el 5, voy a reemplazar en g de x el número 5 y voy a restarlas. 5 al cuadrado sería 25, más 3 es 28. Y ahora 5 menos 3 es 2 y 2 al cuadrado es 4. 28 menos 4 es igual a 24. Por lo tanto, verdadero. Las preimágenes del 7, según la función f, son menos 2 y 2. Recuerda que la imagen es la letra I y la preimagen entonces es la letra X. Me están preguntando si la I vale 7, ¿cuánto vale la X de la función f? Si la I vale 7, ¿cuánto vale X? Eso es lo que me están preguntando. Entonces simplemente colocamos. Si I vale 7, entonces x cuadrado más 3, ¿cierto? Porque esta es f. Entonces, este 3 pasa para acá, restando, 7 menos 3 es 4, y entonces tengo que x cuadrado es igual a 4, por lo tanto, x es igual a la raíz cuadrada de 4, ¿cierto? Más menos la raíz cuadrada de 4, porque tenemos la opción de que sea positivo y negativo. Y por lo tanto, la raíz cuadrada de 4 tú ya te lo sabes, que es 2, entonces la respuesta correcta es 2 y menos 2, y esto sería verdadero. Y con esto doy por cerrado todo el eje temático de álgebra para empezar entonces con el eje de geometría.